Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y las personas que están acá escuchando la charla. Sí, mi proyecto voy a tratar de hacer un poquito más rápido la presentación para ver si vamos ganando un poco de tiempo. En este caso, bueno, es diversidad críptica de murciélagos en un bosque tropical montano y es un trabajo en colaboración con algunos de mis colegas del País Vasco, a quienes están aquí en la diapositiva. Bueno, yo creo que muchos de nosotros sabemos bastante bien que la diversidad es mucho mayor en las zonas tropicales. Esto muestra nada más bueno, un ejemplo de un mapa en el que se ve que normalmente la riqueza de especies es muchísimo mayor en las zonas tropicales de todo el planeta. Esto ocurre en plantas, ocurre en anfibios, en aves también. Y bueno, el objeto de nuestro estudio es en murciélagos, que también ocurre un fenómeno bastante similar. En este caso, bueno, eso es también un mapa que muestra dónde se da la mayor diversidad de especies, mayor riqueza de especies de murciélagos. Y bueno, en este caso encontramos que alguna de estas pues, está bastante concentrada en Sudamérica, pero también quizás mucha de esta riqueza se encuentra en el sureste asiático, que ha sido un sitio poco estudiado, al igual que las zonas tropicales en África. Y otra tendencia que vemos también en murciélagos es que la diversidad o la riqueza de especies tiene algunas tendencias también con la elevación. Solemos encontrar, bueno, algunos estudios han demostrado que existen unos picos de diversidad de especies en alturas intermedias, en alturas bajas. Muchas veces encontramos una buena riqueza de especies. Entonces, esta aumenta por ahí de los 1200, 1500 metros sobre el nivel del mar, pero después esa diversidad decae bastante conforme vamos aumentando en altura, en altitud. Entonces, esto supone, digamos, patrones bastante interesantes y también ha determinado mucho de la tendencia de investigación que hacemos, por ejemplo, en el caso de murciélagos. La mayoría de los estudios de murciélagos se han hecho en elevaciones bajas, elevaciones intermedias, y porque hay poca diversidad en zonas más altas, la gente suele, digamos, realizar este tipo de estudios en estos sitios menos a menudo, ¿verdad? Entonces, encontramos esto en murciélagos o en sitios montanos, encontramos que hay esta muy baja diversidad, que la gran mayoría de las especies se alimentan de insectos o artrópodos, en general se llaman artropodívoros, y que se supone que muchas de estas especies que viven en zonas montanas tienen una amplia distribución regional, ¿verdad? Se supone que, digamos, como son organismos que son muy móviles, que pueden volar, entonces, a pesar de que los bosques montanos están relativamente aislados, están como en islas, como ya vimos en las charlas anteriores, entonces, que a pesar de que existen en esta forma de islas, igual los murciélagos, por ser animales que vuelan, pueden dispersarse sin ningún problema. Esto ha sido una idea que ha sido poco cuestionada y parte de la idea de nuestro estudio era tratar también de ver un poco ese tema. Digamos, en este caso, esto es una especie que es muy típica de tierras altas, es una especie del género Myotis que ahí sí, aunque ha estado como en proceso de cambio, y ahora les voy a mostrar un poco sobre ese tema de la taxonomía sistemática de esta especie. Pero digamos, esta especie en los mapas que genera la UICN se supone que es una especie de muy alta distribución a nivel mesoamericano y se encuentra principalmente entonces en las tierras altas de Centro y Suramérica. Digamos, el título de mi charla es que se trata sobre diversidad críptica y quería hablarles muy brevemente sobre, digamos, qué es esto y qué se ha detectado en murciélagos. Diversidad críptica se define como, espero que me salió esto de la sala, ya, como especies que son morfológicamente idénticas y que se pueden observar, o sea, se pueden discriminar entre especies distintas porque presentan diferencias genéticas bastante significativas, o sea, lo suficiente para que puedan separarse como especies distintas, ¿verdad? Sí. Bueno,
Entonces, sí, les estaba comentando que esto de la diversidad críptica se ha visto en muchos otros grupos de murciélagos, en el que son dos especies que se ven idénticas, que tal vez viven en sitios bastante cercanos, entonces siempre se consideraban la misma especie hasta que se empezaron a hacer estudios genéticos y de esa manera logró identificarse que sí pertenecen a especies distintas, ¿verdad? Con uno de estos ejemplos es esta Plecotus macrobullaris, que es una especie, bueno, más o menos de reciente hallazgo en Europa, pero sí es un esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años, ya con la posibilidad de hacer análisis genéticos, digamos, relativamente más barato que antes. Y esto ha permitido que en el caso, por ejemplo, de murciélagos, se han empezado a detectar un montón de especies nuevas que antes no se sospechaba porque eran prácticamente idénticas. Y bueno, la detección de esta diversidad críptica tiene implicaciones de conservación muy, muy importantes, porque esto puede ayudarnos a determinar si estamos hablando de una especie de un rango de distribución muy amplio, que tal vez es de menos preocupación en términos de conservación, o si hablamos de una especie que tal vez tenga ámbitos de distribución que son mucho más pequeños y por lo tanto, que entonces es de más cuidado su conservación. Un ejemplo interesante de cómo cambia un poco nuestra perspectiva, entendiendo la diversidad críptica a partir de los análisis genéticos y del descubrimiento de nuevas especies, viene en este ejemplo de una especie que es frugívora, de murciélago se llama Sturnira lilium, bueno, inicialmente se consideraba como Sturnira lilium, pero a partir de análisis genéticos que se han hecho igual relativamente recientes, se ha descubierto que más bien esta especie, cuando antes se sospechaba que vivía prácticamente en todo Centroamérica y Suramérica, ahora, y bueno, por supuesto, en ese caso, una especie con tan amplia distribución suele considerarse de menos prioridad para conservación. Sin embargo, en estos estudios recientes se ha encontrado que ahora, en lugar de ser una especie de amplia distribución, son un montón de especies, Parvidens, luisei, bakeri y muchas otras que ahora tienen un rango, un ámbito de distribución mucho más pequeño. Eso significa que ponerles mucho mayor atención en términos de conservación y el manejo de poblaciones para asegurarnos que se conserva esta diversidad. Creo que ya, bueno, ya hemos visto en las charlas anteriores también la importancia de muchos de los ecosistemas de zonas montañosas, aunque se habló especialmente de los páramos, en este caso también hay otros ecosistemas que están en gran peligro y el objeto, digamos, el sitio de estudio de nosotros es en los bosques montanos, que también se consideran entonces ecosistemas en gran peligro, especialmente por el calentamiento global, ¿verdad? Que se sospecha que puede generar cambios significativos en la temperatura y cobertura de nubes, lo cual, digamos, todavía no entendemos muy bien cómo puede afectar específicamente a muchos de los organismos que viven en estos sitios y en este caso, pues murciélagos en particular. Sabemos que, bueno, que muchas especies en los bosques tropicales montanos tienen ya un ámbito de todas formas bastante restringido y muchas especies incluso tienen poca capacidad de dispersión y esto supone pues de una amenaza bastante potencial si los sitios donde es posible que estas especies sobrevivan van a ir disminuyendo en área conforme, digamos, ahora lo que queda disponible como un hábitat adecuado para ellos va a ser cada vez más pequeño y va a ir subiendo en altitud cada vez más. Aquí nada más les presento un ejemplo de una especie que tiene una distribución bastante restringida y que entonces es de importancia en términos de plantear proyectos de conservación que pueda ayudar a mantener las poblaciones saludables. Y bueno, también me imagino que muchos de nosotros sabemos que en las tierras altas suele haber un alto nivel de endemismo. Y bueno, este gráfico es un gráfico un poco viejo, pero muestra un poco es el número de especies que se sospecha que son endémicas en diferentes sitios en Centro y Sudamérica. Entonces, con todo esto, yo lo que quería presentarles es este estudio, ¿verdad? Que nuestro objetivo en realidad fue, como es un sitio que se ha conocido poco, en este caso, bueno, el Parque Internacional La Amistad y las zonas más altas, los bosques montanos,
se conoce muy poco sobre la diversidad de murciélagos que habita estos sitios. Entonces era un trabajo inicialmente exploratorio y como parte de esa exploración nosotros también decidimos colectar muestras genéticas para tratar de determinar algunos otros parámetros que todavía no se conocían realmente de mucha de esta diversidad. Entonces lo que nosotros quisimos era identificar la diversidad de especies de murciélagos en el Valle del Silencio, que está a alrededor de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Internacional La Amistad, y aquí en el mapa se ve en la estrella donde está el Valle del Silencio. Y la idea también es establecer estos nexos filogenéticos con otras poblaciones de la región. El trabajo es el típico trabajo con murciélagos, de atrapar murciélagos con redes de niebla. Y entonces estos animales se sacan, se identifican y después lo que hicimos fue tomar una muestra de tejido del ala para hacer la extracción del ADN, la extracción genética, y nos interesaba amplificar el gen citocromo C oxidasa subunidad 1, que es el que le llaman a veces COI, ¿verdad? Y con estas secuencias, ¿verdad? Comparar las secuencias de los murciélagos del Valle del Silencio con las bases, o sea, con los otros murciélagos que estén en las bases de datos públicas en BOLD o GenBank. Y con eso también tratar de medir niveles de variabilidad genética inter e intraespecífica. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros encontramos en nuestro estudio? El número de noches de captura que hicimos fue de 15 noches y lo hicimos en 2 momentos distintos, en 2 años distintos, y el primer año fue bastante exitoso. La mayoría de las noches pudimos colectar, o sea, atrapar murciélagos con bastante éxito, pero en la segunda gira nos llovió bastante, entonces eso nos redujo mucho el muestreo. En total agarramos o capturamos 90 individuos de 8 especies diferentes, y esto suena como bastante poco, pero precisamente es un sitio, un bosque montano, y ya se sabe de todas formas que la riqueza de especies es muy baja. Este gráfico lo que muestra es, dependiendo del número de individuos que nosotros atrapamos, cómo fue la riqueza de especies, ¿verdad? Entonces nosotros atrapamos más o menos unos 90 individuos donde está este punto, y eso nos muestra efectivamente que esto está representado por 8 especies diferentes. Pero lo que además agrega este gráfico es, si nosotros hubiéramos aumentado nuestra muestra al doble de los individuos que atrapamos, eso realmente no hubiera aumentado mucho más el número de especies que encontramos, lo que significa que entonces nuestro muestreo de 15 noches de captura es un muestreo que nos permitió con bastante precisión determinar cuál es la riqueza de especies, por lo menos en este sitio en el Valle del Silencio. De las especies que atrapamos, la más común es Sturnira, que ahora se clasifica como Sturnira burton-limi. Y bueno, aquí hay algunas imágenes de estas especies. La otra que atrapamos bastante comúnmente es Myotis oxyotus, que es otra especie que se considera muy típica de zonas de montaña. El Myotis chiaesi, que ya les hablé un poco sobre esta especie, también fue bastante abundante. Luego una especie que es nectarívora, Ironectaris underwoodi, la Cirrus blosseville, que es una especie también que es insectívora, y otras especies como Dermanura tolteca, lo atrapamos con muy poca frecuencia, pero es otra que es típica también de tierras altas. Y aquí es donde viene la parte que para nosotros fue bastante interesante, que no nos esperábamos, y esto lo que muestra un poco es cuál es la variabilidad genética, cuáles son los grupos filogenéticos en el que estamos asignando a nuestras diferentes capturas que realizamos por especie. Entonces lo que voy a hacer es enfocarme en algunas especies que dieron resultados que para nosotros resultaron bastante interesantes, ¿verdad? Oriana, quedan 5 minutos. Ok. La primera es esta Ironectaris underwoodi, que nosotros encontramos que en nuestro caso, que eso es lo que se ve aquí en negrita, donde se ve Costa Rica Talamanca, estos son los individuos que nosotros atrapamos de esta especie. Y entonces vemos que hay una separación genética significativa entre lo que encontramos en Talamanca de lo que se encuentra en las tierras bajas del Caribe. Eso es uno de los ejemplos. Y el otro es la especie Sturnira, que se ha considerado Luovici o también burton-limi,
¿qué encontramos? Que nuestra población, que se ve aquí donde dice Costa Rica, Panamá, que está en negrita, es lo que nosotros logramos detectar, y esto se diferencia significativamente de manera, o sea, en términos genéticos de otras, bueno, de otras poblaciones que se han clasificado como Ludovici, mientras que nosotros lo estamos asignando como Burton Limi. Y bueno, este gráfico lo que muestra es de las diferentes secuencias genéticas que encontramos en BOLD o GenBank, cómo se da la distribución y qué tan diferentes son las poblaciones que nosotros encontramos. Entonces, entre más anaranjado son las líneas que separan a cada una de estas pelotitas, que eso lo que indica es cuántos haplotipos o cuántos individuos tienen secuencias genéticas similares, ¿verdad? Entonces, todas las poblaciones, por ejemplo, de Guatemala, El Salvador, todas estas regiones son genéticamente similares y pertenecen a la especie Sturnira ludovici. La de Costa Rica es el verde clarito, todos los individuos que se han atrapado tienen secuencias genéticas muy similares y se consideran Sturnira burton limi. Y la diferencia entre estas especies, como se ve en la línea anaranjada, es significativamente diferente, genéticamente hablando, de lo que se encuentra en Ecuador. Entonces sí se está confirmando con este estudio que estas son especies distintas y tiene que revisarse un poco la parte filogenética de ellos. El otro hallazgo que para nosotros fue interesante es el caso de Myotis que verá que ya de todas formas estaba pasando por un proceso de cambio de nombre y encontramos que hay una estructura geográfica muy marcada. De nuevo, lo que nosotros presentamos o encontramos en nuestro estudio se ve aquí en negrita donde dice Costa Rica, Panamá. Esto constituye una especie muy particular, ¿verdad? Distinta a las poblaciones de El Salvador, de Guatemala y de México. Entonces, lo que encontramos es que cada población se diferencia significativamente de acuerdo a la ubicación del sistema de montaña. Y bueno, este es el gráfico similar al que les había mostrado antes, y en este caso, incluso las poblaciones que están relativamente cerca, México, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, son poblaciones genéticamente muy distintas y por lo tanto tiene que revisarse también su clasificación taxonómica. Y bueno, esto coincide pues con estos sistemas de montaña que están relativamente aislados. Las de México, por ejemplo, las de digamos, bueno, sí, El Salvador, digamos, que están también relativamente aislados a los de Costa Rica y Panamá. Entonces vemos cómo hay un aislamiento por sistemas de montaña que es bastante interesante y sugiere que también hay que colectar mucho más datos genéticos para ver cómo está en el resto de su distribución. Entonces, si volvemos a este mapa, yo les había mostrado que supuestamente Myotis sí tiene una distribución muy amplia, pero en realidad no es así, ¿verdad? Tiene poblaciones bastante pequeñas, o sea, de distribución bastante pequeña, que entonces esto nos alerta que tiene que haber una atención particular a esta especie. Y bueno, nada más mencionarles que hay un estudio también bastante reciente que sugiere que incluso lo que antes se conocía como Casey, que ahora bueno, de todas formas ya se estaba separando como Pilosa tibialis, y además ellos sugieren que incluso los de Costa Rica y Panamá tienen que clasificarse como Myotis armiensis, que sería una especie totalmente nueva. Bueno, entonces nosotros llegamos siempre a la misma conclusión, ¿verdad? Los bosques montanos contienen pocas especies de murciélagos, pero también, en contrario, lo que ya se sospechaba de otros estudios es que hay un alto potencial de endemismo en este grupo, que de todas formas se conoce bastante móvil. Y bueno, es bastante urgente aclarar la identificación de las poblaciones de tierras altas de áreas tropicales a partir de otros genes, mediante estudios de comportamiento y de ecología también. Y bueno, agradecer el financiamiento de la Universidad del País Vasco, los permisos de investigación que nos ayudaron Lourdes Vargas y José Hernández de Conagevio. Y bueno, logística, Roger González siempre fue súper importante en todos estos procesos y todos los guardaparques de la estación de Altamira, que siempre han sido tan agradables y tan dispuestos siempre a ayudar. Y por supuesto a Soprola, que fue muy vital para esto. Muchas gracias, Floriana, por tan importante investigación. Recordar también el PILA es un centro, es un sitio de conservación de murciélagos, de importancia para la conservación de murciélagos a nivel mundial. Entonces, damos 5 minutos de preguntas. Vamos a ver, pueden levantar la manita en el
Tenemos una en el chat para Gloriana que ¿dónde se determina el lugar para tomar la muestra para el análisis de ADN? En términos de dónde se colecta en el animal, ¿será eso? Sí, Ajá. Sí, lo que se hace es tratar de colectar una muestra que no sea, digamos, dañina para el animal. Entonces, se colecta en la membrana del ala porque se sabe que esto se regenera, incluso en menos de una semana ya se vuelve a regenerar el tejido. Entonces, digamos, sacar sangre es un poquito más arriesgado para el animal y tal vez no se preserva con tanta fidelidad. Entonces, por eso se colecta las muestras del tejido del ala.